Continuamos con nuestra agenda con la ponencia rotulada Valoración de la prueba con enfoque diferencial, propuesta por parte de la magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Florencia, Caquetá, la doctora Zaida Carolina Moreno Borda, quien es abogada especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia, especialista en instituciones jurídico-procesales de la Universidad Nacional de Colombia, cursando actualmente estudios de doctorado en la Universidad de Buenos Aires, UBA, y candidata a magíster en razonamiento probatorio de la Universidad de Girona, con formación específica en argumentación jurídica, psicología jurídica, gestión del riesgo, de lavado de activos y financiación del terrorismo, entre otros conocimientos especializados. Magistrada del Tribunal Superior de Florencia, ex magistrada del Tribunal Superior de San Gil, ex magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sala de Casación Penal, ponente internacional de Derecho Penal Económico, lavado de activos y mecanismos de recuperación de activos, invitada por organismos intergubernamentales como el GAFI, GAFILAT, OEA, MASIC, formadora de jueces, fiscales y defensores, con marcado interés por temas de razonamiento probatorio, como la valoración del testigo único, valoración de la prueba con enfoque diferencial, utilización de herramientas analíticas en la valoración de la prueba, entre otros. Bienvenida, doctora. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su presencia a esta hora en el auditorio. Para mí es un inmenso placer estar la tarde de hoy compartiendo con ustedes, haciendo un balance sobre los 20 años del sistema penal acusatorio en Colombia. Me siento muy honrada de estar aquí. Quiero agradecerle especialmente a la doctora Ana Julieta por su invitación. Doctora, realmente esta jornada de Derecho Internacional ha sido maravillosa. Quiero hacerle un reconocimiento también por eso. Hemos tenido el privilegio de escuchar al profesor José Luis, que nos acompaña desde España. Escuchamos también a los magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia, a la doctora Luisa Fernanda Caldas, que me antecedió, haciendo de alguna forma u otra un panorama de lo que ha sido el sistema penal acusatorio en el país. El título de mi ponencia es La valoración de la prueba con enfoque diferencial. Pero antes de iniciar, también quiero darle las gracias a los jueces y juezas que me acompañan desde Florencia, Caquetá, el distrito al cual pertenezco y que están haciendo presencia acá en el auditorio. Me siento muy feliz de que ustedes estén aquí, me estén acompañando, así como a los demás funcionarios, empleados que vienen de distintos lugares del país. Bueno, la valoración de la prueba con enfoque diferencial es un tema que a mí particularmente me gusta. Me gusta porque tiene que ver con el ejercicio de la apreciación racional de la prueba. Y es un tema que más allá de lo que entremos a distinguir por enfoque diferencial, pues nos convoca a todos. Convoca defensores, convoca fiscales, convoca jueces, sin lugar a dudas, todos juristas. Valorar la prueba con enfoque diferencial en un país como el nuestro, donde sin lugar a dudas nos exponemos a realidades culturales distintas, pienso yo que forma parte de los postulados del derecho probatorio contemporáneo. Sin lugar a dudas, valorar la prueba no es un ejercicio elemental. Tal vez de las cosas que puede llamar más la atención, o pienso que desde mi punto de vista legitiman las decisiones judiciales, es la motivación de las providencias. Es que de alguna forma u otra, todos los que intervenimos o que somos actores en un proceso penal, entendamos cómo el juez arriba a determinadas conclusiones. Y tal vez esa ha sido una de las luchas, desde mi punto de vista, más relevantes y más importantes del razonamiento probatorio. Y es que no es un discurso, no es el discurso de moda de hablar de la valoración racional de la prueba como un boom, sino de la necesidad de que el juez, que es el que hace el ejercicio de ponderación racional, explique en la providencia cómo arriba a determinadas conclusiones. Y obviamente que es muy relevante. Escuchábamos a la doctora Luisa decir, no puede ser que un caso llegue a la Corte Suprema de Justicia para que una corporación se dé cuenta o advierta que el juez incurrió en errores de apreciación probatoria, ¿sí? Y yo coincido con ella. O sea, no puede ser que efectivamente tenga que llegar a un control extraordinario de casación para decir efectivamente el juez valoró mal, o peor aún, el juez no advirtió el contexto en que las conductas sucedían. Entonces, Colombia, si nosotros vamos a hacer un estudio normativo, vemos que Colombia ha acogido en su legislación interna
todo lo relacionado con el enfoque diferencial. Constitucionalmente, el enfoque diferencial está desarrollado constitucionalmente. Digamos que no vamos a ir al artículo 13 de la Constitución Política y encontrarlo como una carga imperativa para los juzgadores, pero sí vemos que el artículo constitucional nos habla de la importancia de visibilizar lo que yo diría es invisible, que son las desventajas a las que se ven expuestos los grupos históricos que son diferentes, ¿sí? Porque no somos iguales. Y esa es la primera apreciación que se debe hacer. Luego, vemos que nuestra Constitución Política nos habla de la igualdad real, de la igualdad efectiva, que el artículo 13 constitucional lo desarrolla como un deber imperativo del Estado, y surge la pregunta para ustedes que son un auditorio de doctos, ¿no? Todos sabemos derecho. Valorar la prueba con enfoque diferencial es un deber convencional del Estado, o como dicen los detractores de la valoración de la prueba, es como una especie de concesión que disminuye el estándar de prueba. Yo les voy a hablar más adelante de las críticas que tiene la valoración de la prueba con enfoque diferencial. ¿Y por qué ese título? Porque normalmente cuando escuchamos hablar de valoración de la prueba pensamos en la perspectiva de género, ¿no? Digamos que lo que de alguna forma u otra se ha hecho más visible por las corporaciones judiciales, bien sea por la Corte Suprema de Justicia, que tiene una línea consolidada, una línea jurisprudencial muy importante, donde invita a los jueces a decirles: señores jueces, ustedes no pueden ignorar, incluir la perspectiva de género en la valoración de la prueba, ¿sí? O sea, es increíble que, aun a pesar de que existe convencionalmente, la Corte tenga que llamar la atención todos los días para decirle: no hay una explicación razonable a que usted no analizara el contexto probatorio en que los hechos realmente sucedieron. Luego, Colombia tiene una cantidad de normas donde nosotros vemos que por compromiso convencional, todos los jueces de la República están obligados a valorar con enfoque de género, pero no son los únicos enfoques. O sea, no hacemos la distinción solamente porque se trata de una mujer, porque, bueno, hay algo que yo sí quiero precisar. Se habla de valoración de la prueba con enfoque de género. Nunca se dice valoración de la prueba con enfoque de mujer, ¿sí? Género, en la definición de género caben muchas categorías, ¿no? Y si nosotros pensamos que el espíritu de la valoración de la prueba con enfoque de género, sobre todo cuando vamos a instrumentos internacionales, es visibilizar esos contextos de asimetrías que hay, porque es ostensible, ¿sí? Entonces decimos, bueno, la mujer es la que históricamente se ha visto expuesta a escenarios, bueno, a algunos les gusta el término patriarcal, yo prefiero decir que es una especie de androcentrismo, donde es evidente que la mujer ha sido históricamente subyugada. Eso no se va a discutir. Pero eso llevó a que el enfoque de género se hiciera visible. Pero no son las únicas circunstancias donde se amerita la valoración de la prueba con enfoques distintos. Hablo del enfoque de género porque es el más usual, es el más común, digamos que es el que vemos que puede tener una producción jurisprudencial mayoritaria, sobre todo porque sucede mucho en contextos de delitos sexuales, o como denomina la doctrina, en contextos de delitos que suceden a puerta cerrada, es decir, donde no tenemos más testigos, solamente tenemos a la víctima y tenemos al supuesto acusado, pero no son las únicas conductas donde tenemos dificultad probatoria. Entonces, detrás de todo esto, tal vez lo que vemos es la dificultad probatoria de resolver, la dificultad probatoria de fallar. De ahí que convencionalmente, claro, tenemos instrumentos internacionales que han sido acogidos por el país, ¿a fin de qué? A fin de que los jueces, porque esa sí es una labor exclusiva de los falladores, al momento de apreciar racionalmente la prueba lo tengan en cuenta, ¿sí? Tanto así que Colombia, claro, Colombia acoge todo el tema de la CEDAW, acoge todo el tema de la Convención de Belén do Pará, donde les dice, mire, falladores, las mujeres históricamente han sido objetos de diferentes formas de violencia institucional,
violencia física, psicológica, violencia económica. Las formas de violencia son múltiples. Y lo que también evidencia la historia de los procesos judiciales es que, desafortunadamente, el ejercicio de valoración racional de la prueba está impregnada de manera negativa por los sesgos y los prejuicios culturales, ¿sí? Cuando hablamos de sesgos, forzosamente estamos hablando de sesgos cognitivos. ¿Por qué? Porque el que valora la prueba, por ahora, como decía esta mañana alguno de los expositores, el que hace el ejercicio de valoración probatoria no es la IA. Me imagino que en muchos lugares hará el antecedente procesal de la sentencia, pero no ha llegado a la valoración probatoria. El ejercicio de valoración es una labor, en este momento, humana, en este momento, en el momento actual. ¿Qué refleja? Refleja sesgos y prejuicios muy profundos en los falladores. Y claro que sí genera conmoción que una prueba que debería ser analizada desde el tamiz de la razón, porque si nosotros vamos a las fuentes del conocimiento del derecho probatorio, ¿qué nos dice de la valoración de la prueba? Valorar la prueba no es otra cosa que desarrollar un ejercicio de lógica y de epistemología. Lógica porque es una construcción inferencial, porque no podemos inventar cómo se llega a determinadas conclusiones, y epistémica o epistemológica porque la epistemología nos habla de conocimiento, ¿sí? Cuando uno escucha esa definición, ¿uno qué espera? Pues no tiene que ser la gran decisión, tiene que ser la explicación de cómo el juez valora. Pero ¿qué pasa en la experiencia? Obviamente no puedo generalizar, no soy amiga de las generalizaciones, pero lo que sí se ve en muchos casos y es lamentable, y es lo que ha promovido la valoración de la prueba con enfoque de género, es que al momento de hacer los ejercicios de valoración racional, los jueces, porque ese sí es un error atribuible a los jueces, algunos jueces, llegan a conclusiones absurdas, ¿no? ¿Basados en qué? En sus propios estereotipos. Entonces, si es un caso de agresión sexual o de violencia sexual, lo primero que yo escucho, y honestamente en esto sí soy como vehemente, dicen, es que no le creo a la víctima. Es que esto no es un tema de creer, no es un tema de creer en ninguno de los dos sentidos. Porque si somos jueces rigurosos, lo que el juez piense sobre la apreciación de la prueba no debería importarle al derecho. Lo que le importa al derecho es la valoración de la prueba, no desde lo que él crea. Porque precisamente lo que se pretende es suprimir las subjetividades que impregnan una providencia judicial. Entonces, es que yo no le creo a la víctima, ¿sí? Es que era absurdo, bueno, ¿qué nos dice la norma? Estudia el testimonio conforme al artículo 404, que le diga a usted si era coherente, si es incoherente, si es probable, si no era probable, haga un estudio de las condiciones específicas del testigo. Pero basar una decisión en su creencia es un falso raciocinio. Y es lo que dice la doctora Luisa cuando dice, no puede ser que llegue hasta una corte, o mejor, afortunadamente llegó a la corte, porque si llega a la corte va a sentar una línea para decir, señores jueces, pero ustedes, ¿por qué no vieron esto? Entonces, en materia de delitos sexuales, que es un estudio, digamos, que yo he hecho a título personal, porque pues me gusta hablar sobre la valoración del testigo único, podría pensarse, claro, pero pues es que somos latinos y entonces de pronto los países latinos son más prejuiciosos, son machistas, hay unos roles preconcebidos de lo que debe ser el papel de la mujer en una cultura, porque todo finalmente es cultura. Como decía, creo que también lo decía la doctora Luisa, hoy la he mencionado todo el tiempo, doctora, pero ella nos habla de eso, es que finalmente los fenómenos al desconocimiento de la ley son culturales. Y lo que está comprobado es que el juez, lamentablemente, al ponderar la prueba, no se aparta de su sesgo cognitivo, de su prejuicio. Entonces yo recuerdo mucho un caso que alguna vez llega a la corte, donde es un caso que me pareció muy interesante porque es un tema de un delito sexual, donde es una niña que es violada y ya al momento de la agresión sexual ella le dice al agresor, bueno, pues ya aquí ya como que no hay nada más que hacer, entonces use preservativo, ¿cierto? O sea, como el mal menor.
La juez de primera instancia dice que si una mujer le dice a su agresor que use preservativo es porque ella está de acuerdo, está consintiendo el acto sexual. Primer prejuicio, ¿sí? O que si la mujer iba vestida de tal manera es porque ella sabía que iba. Todo eso que la cultura lamentablemente lo piense, pues es algo que creo que no vamos a cambiar hoy. Pero que un juez de la República lo materialice en una providencia sí es un gran problema. Y es un problema que no es solamente de Colombia, es un problema, esta ponencia, por decirlo así, que ustedes están escuchando hoy, con similitudes la pueden escuchar en otros escenarios de Sudamérica, donde todos nos cuestionamos y nos decimos de la importancia de valorar la prueba con perspectiva de género. O por qué cualquier juez, incluso en el estudio que yo he hecho, hay decisiones de tribunales canadienses de otras latitudes donde incurren en los mismos sesgos, en los mismos prejuicios, ¿sí? Luego, valorar la prueba con enfoque de género, digamos que puntualizando en el tema de los delitos sexuales, donde indudablemente se parte de qué? De la complejidad. Digamos que eso es algo que uno no puede ignorar, porque pues no es igual hacer la valoración probatoria en un caso donde se cuentan con múltiples pruebas, ¿sí? Donde si nosotros vamos otra vez a las fuentes del derecho probatorio, qué dice, por ejemplo, la profesora Marina Gascón en su libro, cuando le dice a los jueces cómo motivar una sentencia? Entonces, si usted toma las pruebas individualmente, determina si son fiables y después de eso hace una valoración en conjunto para ver si la prueba tiene suficiente corroboración o no. Cuando tenemos un escenario probatorio donde hay múltiples pruebas, donde el juez puede hacer el estudio frente a cada prueba y decir efectivamente esta prueba encuentra corroboración en esta otra, pues probablemente el juez se va a encontrar en un escenario más pacífico que el que tienen aquellos eventos donde solamente se tiene a la versión de la víctima. Pero yo también he notado en la experiencia que no es igual, obviamente no desde mi punto de vista, ¿no? Esto es todo académico, valorar el testimonio de una víctima de delitos sexuales a valorar el testimonio de una víctima del cohecho. Y uno diría, ¿y dónde está la diferencia? O sea, ¿de verdad somos un país tan prejuicioso? ¿De verdad somos jueces tan prejuiciosos? Que usted puede tener un cohecho y simplemente tiene la versión de la víctima. Y estudiar el testimonio con frialdad, ¿no? Y decir, bueno, vamos a ver si aplican los presupuestos del artículo 404 y si es un testigo creíble y si además de creíble es un testigo veraz y si además de veraz es una prueba fiable. Pero cuando tenemos delitos de naturaleza sexual, no solamente sexuales, sino delitos que convocan pasiones, ¿no? Entonces lo vemos también en la violencia intrafamiliar, donde no sé por qué, y yo sí les pido a todos los jueces que suprimamos de nuestro lenguaje el le creo. Es que yo le creo a la víctima. No sé si es que se equipara a credibilidad, porque es que no es un acto de fe. Y ahí es donde viene la discusión y la necesidad de la motivación. ¿Por qué le creo? Porque es creíble, porque es veraz. Porque es coherente, porque no es un relato fantasioso, porque fácticamente podía suceder, porque no tiene corroboración directa en otros medios de prueba, pero como dice la academia, también es absolutamente improbable que haya tanta orfandad probatoria en un caso y que nosotros tengamos un caso en que solamente tengamos el testigo de la víctima y nada más. Yo asumo que no hay crimen perfecto, o sea, yo asumo que hay indicios. ¿Y se cuenta con qué? Con la prueba indirecta. Y eso nos lleva, cuando hacemos un estudio juicioso de la valoración de la prueba con enfoque de género, vemos que hay países como México, que México tiene un protocolo donde le dice a los jueces, señores jueces, tenemos una línea súper consolidada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que desde hace 21 años nos está diciendo cómo fallar, ¿cierto? Tenemos casos de violencia sistemática, como el caso algodonero, por enunciar alguno, donde la Corte de México les dice, ante casos como estos, vamos a diseñar un protocolo, ¿no? Un protocolo para que usted se oriente y establezca que usted está, en este caso, en una realidad fáctica donde haya simetrías.
Y las asimetrías son por relaciones de poder, porque es el jefe, porque es el esposo que provee, porque la señora no trabaja, porque está en contextos de subyugación, porque es el profesor. Lo que pasa con el acoso sexual. ¿Y cuántas sentencias tenemos por acoso sexual? De por sí hay una muy buena donde se hace un estudio muy interesante sobre la valoración de la prueba con enfoque de género. Entonces, Colombia no tiene un protocolo, pero Colombia tiene una línea jurisprudencial consolidada, no solo por la Corte Suprema de Justicia, sino por el Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado también llama la atención sobre la labor de los jueces y les dice, ustedes no pueden utilizar expresiones estereotipadas en la valoración racional de la prueba. ¿Por qué? Porque tristemente llegan muchos casos donde el juez en sus consideraciones dice el relato fantástico de la víctima para decir que no le cree, ¿sí? Porque muchas veces el Estado, obviamente esto sí no es novedoso, el Estado revictimiza en la inmensa mayoría de las veces las víctimas de violencia sexual o violencia intrafamiliar son revictimizadas. Y ni hablar de los menores, donde el manejo de la prueba tiene un enfoque distinto. Ese es un enfoque etario, ¿no? Entonces, sí es importante hacer estas reflexiones en los espacios académicos, porque yo también escucho muchas veces obviamente, detractores, ¿no? Porque es que no tenemos que estar de acuerdo, ni yo pretendo tampoco convencer a nadie. Esto es digamos que es un ejercicio dialéctico. Y en el ejercicio dialéctico, uno escucha a personas que pueden decir, no, es que la Corte Suprema de Justicia se inventó la corroboración periférica de la prueba para condenar a todos los infractores de conductas sexuales. O que también puede decir que se inventaron la valoración de la prueba con enfoque de género porque eso le da un estándar de conocimiento adicional al caso o porque baja los estándares o porque está acabando con la presunción de inocencia y ese es otro llamado a la reflexión. Obviamente, y es una conclusión personal a la que he llegado, cuando los jueces aplicamos la valoración de la prueba con enfoque de género, que no es una cosa distinta a implementar una herramienta analítica de valoración de la prueba, ¿sí? Es decir, el juzgador tiene opciones para valorar la prueba y eso se llaman herramientas analíticas de apreciación. Cuando el fallador dice, indiscutiblemente yo tengo que apreciar el contexto en que los hechos suceden, porque es que los hechos no suceden aisladamente. Los hechos tampoco suceden de manera espontánea. Los hechos suceden en un contexto. Y tanto la Corte Suprema de Justicia, incluso hay una ley en el tema de violencia sexual que le dice al juez, usted tiene que tener en cuenta el contexto. Y valorar el contexto es hacer una apreciación ex ante y ex post. Obviamente el juez no se lo puede inventar. Yo no me puedo inventar la prueba. Ahí es donde viene el deber de diligencia del Estado. Y el Estado somos todos. O sea, señores fiscales, si a ustedes les llega una denuncia por violencia sexual, pues yo debo adoptar todos los protocolos, primero, para preservar la prueba. Segundo, para evitar la revictimización, como dice el Tribunal Supremo Español, secundaria, que no es otra cosa que revictimizar a la víctima. Y debo tomar medidas tendientes a evitar que se contamine la memoria del testigo, que se pierda la información, que la víctima tenga que, como casos que uno conoce que llevan 10 años sin resolver y las personas llegan al juicio y dicen, yo no recuerdo nada. El interrogatorio de los jueces no tiene ningún sentido. Y claro que después de 10 años los testigos no recuerdan nada, la memoria se contamina. Es como una escena del crimen que hay que saber preservar. Obviamente también va de la mano con las buenas prácticas de los abogados. Pero si desde un comienzo se hace un análisis en contexto de los hechos, no es como muchos dicen que ya se inclina la balanza y entonces le creemos a la víctima porque eso es una teoría presuntivista en el razonamiento probatorio, que es decir, yo le creo a la víctima porque es víctima o yo le creo a la víctima porque las víctimas no mienten.
Y hoy también hablábamos en el almuerzo porque hay algo muy interesante desde la psicología del testimonio y es cómo los testigos perciben la realidad de los hechos, ¿sí? Entonces, realmente lo que sucede con la verdad puede llegar a ser inescrutable. Si vamos a hacer un ejercicio de filosofía profunda, diríamos, bueno, pues entonces la verdad nunca la conocemos y termina construyéndose una verdad procesal y una verdad histórica a partir de las pruebas que se aportan, ¿sí? Pero tampoco podemos caer en el presuntivismo de asumir que todo lo que dice la víctima es verdad, porque vuelvo al punto inicial de la ponencia. No se trata de un acto de fe, no se trata de creer, se trata de establecer. Sumado a eso, yo pienso que de alguna forma u otra, pese a todas las críticas que pueda tener el sistema penal acusatorio, pese a lo imperfectos que seamos, pero yo soy una convencida de que procuramos hacerlo mejor, procuramos administrar justicia de la mejor manera. Procuramos hacer visible lo que históricamente ha sido maltratado, invisibilizado, sometido a contextos de violencia sistemática, donde pues uno que espera de un juez, que también que sea humanista. La doctora Socorro terminaba esta mañana con una frase de Ferrajoli. Todo eso nos inspira y nos inspira a ser mejores. Luego, valorar la prueba con enfoque de género es hacer el ejercicio de decir, mire, aquí probablemente sí había un contexto de violencia que viene acreditado, porque tampoco podemos suponer la prueba, no podemos tergiversar el contenido de la prueba, pero que la fiscalía cumplió con determinar un contexto. Un contexto que nos permite concluir que efectivamente esta persona sí estaba dentro de un círculo de violencia, por ejemplo, económica, que no va a dejar una huella visible en su cuerpo, pero que son formas de violencia, ¿sí? O micromachismos, o sea, es que ese no es un discurso revolucionario, es que eso es lo que pasa en la cultura, eso es lo que pasa en la cotidianidad. Entonces, yo también hago esta pregunta. ¿Tiene el juez que forzosamente hacer ese ejercicio de decir, acá tenemos un contexto de violencia sistemática, digamos en el caso de las mujeres, donde está probado que desde un contexto ex ante ella era sometida a violencia y en un contexto concomitante a los hechos también? ¿Por qué? Porque no tenemos prueba directa, pero tenemos, bueno, no sé, una historia clínica que dice que en algún momento ella entró por urgencias a la clínica. Hay miles de circunstancias que se pueden acreditar. Ahí es cuando nosotros vemos que, por ejemplo, el Tribunal Supremo Español, y también lo adopta la jurisprudencia colombiana, recurre a la corroboración periférica de la prueba. Esta mañana el doctor Solórzano, Carlos Roberto, nos hablaba de la corroboración periférica. La corroboración periférica también ha sido muy mal interpretada, porque hay quienes dicen que es una acrobacia irracional de valoración de la prueba. Y cuando a uno le hablan de acrobacia, pues uno piensa en un circo, piensa en una maroma, ¿no? Pienso en yo cómo busco el atajo para ver cómo condeno. Y de eso no se trata. Se trata de llenar de insumos, si los hay, porque si no los hay, pues obviamente tampoco podemos pretender que estamos aquí parados para condenar. Hay garantías procesales, está la presunción de inocencia. Si no se logra derribar la presunción de inocencia porque usted trajo una hipótesis, una teoría del caso que la fiscalía no logró acreditar, pues señor juez, o sea, también tenemos que absolver. Entonces, vemos que las decisiones se toman a veces sustentadas en muchos prejuicios. ¿En el prejuicio de quién? En el prejuicio del juzgador. Mi invitación es, si yo hago una valoración de la prueba sin el enfoque género, probablemente podría llegar a la misma conclusión que si lo aplico. Es decir, ¿qué es lo que hace qué es lo que pretende el enfoque de género? Decirle, señor juez, aprecie, valore la prueba sin los prejuicios que usted tiene sobre esa prueba. Hay un caso muy famoso que yo siempre lo menciono porque me impresiona negativamente, que es de una mujer que es violada y tenía ropa interior roja. Y creo que es en Perú, no fue Colombia, es en Perú. Pero la gran conclusión de los juzgadores era que como ella tenía ropa interior roja, ella sabía a qué iba. O sea, es como si la mujer no tuviera libertad
obviamente no, o sea, es increíble que ese prejuicio impregne una decisión judicial y está ahí. O sea, forma base forzosa de estudio de una decisión que uno diría, ustedes pueden asombrarse y decirse, ¿es en serio? Sí, es en serio. Como es en serio que los abogados digan que la víctima le decía que no, pero mentiras que no porque sí quería. O que lo que pasa es que a las mujeres les gusta que le rueguen. Eso no puede ser un argumento de un abogado en casación. O sea, yo no puedo atacar la valoración de la prueba diciendo que ella sí quería, pero que como a las mujeres les gusta que anden detrás rogándoles, entonces, como uno dice, es un argumento, o sea, no es un argumento, o sea, es una cosa absurda. Pero de cosas absurdas, muestra la experiencia, están construidos los juicios de valor. Luego, mi invitación es, ¿yo soy partidaria de la valoración de la prueba con enfoque de género? Claro. ¿Por qué? Porque es que el juez abra la mente al contexto en el que realmente están sucediendo las cosas. Porque los hechos no son espontáneos, esto no es evolución espontánea. Hay un contexto y en los casos de violencia intrafamiliar obviamente hay que estudiarlo. Hay que aplicar los enfoques etarios, que el enfoque etario es porque es no solamente en menores, sino en adultos. Nosotros en la corte también vimos casos de señoras de avanzada edad que habían sido víctimas de violencia sexual y nadie les creía. Decía, pero muestre, si el médico era joven, simpático, como de 45 años, con esposa, ¿qué necesidad tenía de agredir sexualmente a una abuelita de 90 años? Pasa. ¿Sí? Entonces no se trata de creer, tampoco se trata de ser presuntivistas. Se trata de hacer ejercicios de valoración racional de la prueba con un sustento epistémico. Podríamos hablar de diversos enfoques, claro, porque vemos grupos poblacionales que históricamente han sido sometidos a violencia sistemática, no solamente las mujeres, grupos excluidos por etnia, por raza, por la orientación sexual, por etnia, por cultura. Por ejemplo, lugares donde necesariamente el juez tiene que respetar los entornos ancestrales, ¿sí? Eso, el hecho de que usted sea parte de lo convencional y analice los contextos en que suceden las cosas, es lo que yo me atrevo a decir, es el enfoque diferencial. Y desde mi punto de vista, porque creo que ya voy a cumplir el tiempo, es un deber convencional de los administradores de justicia, ¿sí? De todos los que intervenimos. Es decir, y por eso me gusta esta invitación, doctora Julieta, porque estamos todos los que actuamos en el sistema, están todos los roles, hemos escuchado todas las líneas de pensamiento y tal vez eso es lo que yo les quiero dejar hoy, es la invitación a que de verdad no es un capricho y, por ejemplo, si vemos casos de feminicidio, que el feminicidio es un delito de odio, de desprecio hacia la mujer. Entonces, claro, pues antes estaba el homicidio agravado, ¿cierto? Pero, oiga, fue tan necesario o era tan necesario llegar a un tipo penal especial donde de manera puntual se diera una categoría dogmática a esa conducta, porque es que esto no es solamente un homicidio agravado, sino que tiene móviles de odio. Y lamentablemente los móviles de odio están en muchas conductas. Luego el deber, tanto de fiscales, defensas y jueces, es hacer visible esos enfoques de desigualdad, esos contextos de desigualdad que abundan en 1000 contextos, en los temas de raza, de población LGBTIQ+. Yo recuerdo una tutela que le decía a Carito, mi auxiliar, que está acá en este auditorio, nos mortificaba literalmente, que era de un señor, pues no, o sea, una señora, población LGBTIQ+, que estaba en un patio de población carcelaria de hombres, ¿no? Y llegaba ya como en el desacato número, era infinidad de desacatos donde había sido constantemente víctima de violencia sexual, tortura, discriminación por su orientación sexual. Y nadie, como dice la doctora Luisa, nadie había hecho nada. O sea, de verdad somos tan fríos a la hora de tomar los casos, analizarlos y estudiarlos. Entonces yo sí los invito, esto lo digo desde mi línea personal,
a que de verdad hagamos el ejercicio de entender que somos un país con múltiples realidades, que no quiere decir que porque yo valoro, claro, bueno, vamos a sacar al tema de los juicios de responsabilidad menores, ¿no? Porque digamos que por el legislador tienen un trato distinto, un trato diferencial, pero no todos los tratos diferenciados están normativizados. O sea, no en todo hablamos de temas de víctimas, del conflicto armado, de desaparición forzada, que es lo que ha tenido un desarrollo constitucional también muy sólido. Pero hay muchos casos de nuestro día a día que ameritan un estudio más profundo y más juicioso de los contextos. Luego, nuevamente quiero agradecerles a ustedes por escucharme. Quiero dejar esto en el auditorio como una inquietud personal. Puede ser que algún día hagamos el ejercicio de que no sea necesario decir yo apliqué un enfoque de género para llegar a esta conclusión, sino que apreciando de manera objetiva todos las pruebas directas, indirectas, el contexto, advertir si existían situación de desventaja evidente, ¿sí? Porque eso fue lo que llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a consolidar su línea jurisprudencial, a condenar a los estados, a decir, señor Estado, usted tenía un deber convencional, una diligencia debida que usted no ha cumplido. Nosotros como funcionarios estamos obligados no solamente a aplicar el enfoque de género, sino a asumir una diligencia debida en nuestros casos. Y básicamente ese era el motivo de mi intervención. Me quedan 4 minutos, pero ya se me acabó el discurso. Muchísimas gracias a todos. Espero haya sido de su agrado.